Buenas tardes. Bienvenidos sean a una nueva sesión. Bueno, ahora sería la continuación, de hecho, de la sesión anterior de polinomios, en donde se habló de su definición, sus principales características, y ya sin mayor preámbulo, se van a seguir estudiando algunas de sus propiedades y mm, teoremas o características más importantes. Entonces, ahora se hablará de 4.2, división de polinomios, divisibilidad y algoritmo de la división. Teorema del residuo y del factor y la división sintética. Entonces, poco a poco se aproxima uno a lo que sería eh, la parte de obtención de raíces. Ya teniendo el fundamento de la división sintética, significa que ya podemos reducir ahora el grado de un polinomio por medio de la división. Y eso va a terminar dándonos las herramientas para desarmar a un polinomio, a sus expresiones lineales, y este polinomio cuando está igualado a cero, estos factores cambian de nombre a raíces del polinomio, y esos son lo que en un futuro en modelado de sistemas se denominan los polos de la ecuación característica, muy útiles para encontrar si un sistema está sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado o no está amortiguado. Y sabemos cómo se va a comportar el sistema físico a partir de la ubicación de estos polos dentro del diagrama de Argand. Sí, son complejos o hay de naturaleza compleja de estas raíces. Entonces, definición sean f de x y g de x, dos polinomios en x con coeficientes en complejos y g de x diferente de cero, nos tememos que es para evitar divisiones entre cero, indefinición o indeterminación, cualquiera de los dos casos. G de x es un factor de f de x si existe un polinomio q de x, que es el que más tarde llamaremos el cociente, con coeficientes en complejos, tal que f de x es igual a g de x por q de x. Se dice entonces que f de x es divisible entre g de x. Entonces, efectivamente, está partiendo de que f de x, también conocido como dividendo, lo dividimos entre un divisor g de x y el resultado, no se sabe, se denomina cociente. El cociente y es otro polinomio en x. Si g de x es un divisor, significa que no genera un residuo después, o este residuo es igual a cero, formalmente se debería llamar así, entonces significaría que f de x es igual a multiplicar a este cociente por el divisor g de x. Y nos da exactamente el f de x. Y hay que tomar en cuenta que este divisor g de x no puede ser el polinomio cero porque de otra forma se tendrían divisiones entre cero. O sea, indefiniciones o indeterminaciones, asíntotas. Es- esas se representan geométricamente sin ningún problema, dentro del plano R cuadrada o R cruz R. Aquí de hecho está escrito, por si es necesario, f de x dividendo g de x divisor, q de x cociente, y ya se introduce el r de x llamado el residuo. Y aquí se va a hablar acerca de ese caso, cuando ocurre cuando no son divisores. Sean f de x y g de x dos polinomios en x con coeficientes en complejos. Si g de x es diferente de cero, para evitar indefiniciones o indeterminaciones asíntotas representadas en el plano de dos dimensiones R2 o R cruz R, existen dos polinomios únicos, q de x y r de x con coeficientes en complejos, tales que f de x es igual a g de x por q de x, como se ha mencionado ahora, pero ahora hay un residuo, o sea, un rx que resulta de que ya no se pudo dividir entre g de x. O sea, observen, ahora suponiendo que no es un divisor, entonces el resultado de dividir f de x más g de x es igual a
el cociente Q de X más un residuo de X que ya no se pudo dividir entre G de X. O lo que es lo mismo, cuando se multiplica todo por G de X, se multiplica al cociente por el divisor y se le tiene que sumar ese sobrante, ese residuo de X, que ya no se pudo dividir originalmente entre G de X. Si se dan cuenta, las dos expresiones escritas son la misma, solamente está multiplicada una por G de X y la otra no, o todavía no, y se tiene como un divisor, donde el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Si habla desde la naturaleza de que se le está reduciendo el grado al dividendo, al hacer la división, se le está quitando grado a este polinomio dividendo, y el cociente es no necesariamente tiene que ser de un grado menor, de hecho, sí hay una disminución, pero no forzosamente puede ser del mismo grado, y el residuo es el que sí es de un grado menor que el del divisor. O bien, si en el primer caso que se mencionó, en donde g de x sí es un divisor de f de x, o sea, el residuo vale cero, entonces el residuo es un polinomio nulo y por lo tanto de grado no definido. Entonces, teorema, sean f de x y g de x y h de x polinomios en x con coeficientes en complejos, si h de x es diferente de cero, entonces f de x por h de x es igual a g de x por h de x. Sí. Esto implica que f de x es igual a g de x. Sí, habla de a una propiedad similar a la cancelación para la segunda operación en el campo de los números reales o de los números complejos. O sea, puesto que el producto de dos polinomios son iguales y uno de estos elementos es igual, o sea, ese h de x es el mismo, es común en ambos miembros de la igualdad, entonces f de x es igual a g de x. Y esto es porque se puede cancelar en en la primera ecuación si se dividía todo entre h de x y este polinomio, este h de x, no es el polinomio nulo para evitar divisiones entre cero, entonces se cancelan o se simplifican, de hecho. Ese debía de ser en la palabra. Pero la propiedad sí se denomina cancelación, aunque eso es reservado para el campo de los números reales, el campo de los números complejos, y aquí solo se enuncia como un teorema, pero es para efectos prácticos lo mismo. Esto es lo que está pasando. Entonces están simplificando los h de x entre ellos y por eso se puede denominar como propiedad de cancelación. Se están simplificando, aunque no está enunciado tal cual, pero funciona bien como analogía debido a que esta propiedad también está representada así para el campo de los números reales y el campo de los números complejos. Y sí, tanto para la primera como la segunda operación, según yo recuerdo, o sea, para las adiciones y las multiplicaciones, por lo menos en las multiplicaciones. Aquí equivale a la ley de cancelación en los números enteros, o los números reales, o los números complejos, también. Si cumple en números enteros, por supuesto que va a cumplir en los demás. Teorema del residuo y del factor. Teorema del residuo. Sean P un polinomio en X con coeficientes en complejos y C un número que pertenece a complejos, un número. El residuo de dividir P de X entre X menos C es igual al polinomio evaluado en C. Es una gran ayuda, porque así ya sabemos cuál es el residuo. Y si el residuo nos da igual a cero, entonces lo que estamos proponiendo en la forma del factor x menos c nos da un divisor. De otra forma, nos va a seguir botando resultados diferentes a cero. Y eso no nos sirve, no nos ayuda si estamos investigando en un futuro muy próximo las raíces del polinomio.
Esto cuando ya es el polinomio igualado a cero y buscamos los elementos que anulen ese polinomio. Para obtener esos factores, esos elementos que anulen al polinomio, se necesitan extraer factores lineales del polinomio, lo que significaría que no puede dar por resultado un residuo. No podemos tener un residuo diferente a cero. Entonces, este teorema del residuo es muy útil porque de antemano ya nos está diciendo que cuando se proponen factores de la forma x menos c, o sea, que los divisores, como en este caso se han trabajado, este divisor sea igual a de la forma x menos c, ya podemos saber de antemano cuál es el resultado. Ya podemos saber este, este residuo, ya podemos conocer este residuo al evaluar al polinomio original y al dividendo, en este caso como se está trabajando con un f de x, pues debería ser f de x aquí, valuado en c, que es el término numérico de este factor, este denominado x menos c, factor lineal escrito en el divisor. Este c es este de aquí. Entonces ya podemos saber de antemano si x menos c si es un factor o no. O sea, si al realizar la división nos va a dar un polinomio sin residuo o no. Ya hablamos aquí del teorema del factor. ¿Hay algo que deba de escribir aquí? Bueno, una demostración. ¿Por qué es válido esto? Pues tenemos a nuestro polinomio de x que es igual a x menos c multiplicado por el cociente, o sea, el resultado de haber realizado la multiplicación. Si toman en cuenta, como yo lo escribí aquí a la derecha, g de x es igual a x menos c, pues es lo mismo como en la segunda expresión. Y p de x y f de x son lo mismo, ¿no? Para que se vea que lo que estoy utilizando es la misma expresión de aquí, nada más que con otros nombres o otros elementos particulares para el caso de esto. Pero estoy partiendo de algo que ya se anunció antes, en donde el residuo pertenece a complejos. Ok, sí, o sea, el resultado es un polinomio de grado 1, es un número, es un, es un número, es un polinomio con un número, nada más. Y su potencia x es cero. Si x es igual a c, o sea, todo se evalúa en c, el polinomio evaluado en c, c menos c es cero. Entonces es lo mismo que multiplicar cero por el cociente q evaluado en cero, independientemente de lo que sea, que valga, anula todo ese término y me quedaría únicamente el residuo, por lo que el polinomio evaluado en c de este término lineal es igual al residuo. X menos c es factor de p de x, sí, solo si este polinomio evaluado en c es igual a cero, o sea que el residuo es igual a cero. Es muy recurrente toda esta forma de hablar, no se repite mucho, se suscita mucho, pero es muy bueno, ayuda bastante a asociar todos los términos con todos los otros términos. Entonces, teorema del factor sea P, un polinomio en X con coeficientes en complejos y C, un número complejo, que pertenece a complejos, el polinomio X es divisible entre X menos C si solo así el polinomio evaluado en C es igual a cero. Ya se habló de esto con cierta recurrencia. Ejemplo, y aquí se propone un ejemplo, un polinomio 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 5x más 1, dividirlo entre x menos 2 y verifique que el polinomio evaluado en 2 es igual al residuo. O sea, nos está pidiendo que se pruebe el teorema del factor y no se va a poder probar el teorema se está pidiendo que se pruebe el teorema del residuo y con ese ejemplo, por cómo se está planteando, probablemente nos está pidiendo que se pruebe el teorema del factor. Entonces, vamos a ver mm, cómo se haría. Bueno, en este momento, puesto que aunque ahí se ha anunciado la división sintética, todavía no está definido tal cual.
Entonces vamos a hacer esta división con la muy característica galera. Sí, esto, la galera. Lo que incorrectamente también le han denominado la casita, pero no, no es una casita, es una galera. Entonces se escribe el divisor 2, perdón, x menos 2, y luego ya el polinomio en el interior, el dividendo al que se pretende dividir, 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 5x más 1. Eso es la primera parte del enunciado, dividirlo entre x menos 2. Y luego se verifica lo del teorema eh, del residuo. Entonces, aquí yo multiplicaría todo por un 2x cuadrada. Así es como se hacen estas divisiones. 2x cuadrada por x sería 2x cúbica y se escribe en el de su correspondiente potencia, 2x cúbica, y luego 2x cuadrada por menos 2 me daría por resultado menos 4x cuadrada, menos 4x cuadrada. Y en este paso se cambian de signo, menos, más. Hay un cambio de signo y se realiza esa simplificación. 2x cúbica menos 2x cúbica es 0x cúbica. 4x cuadrada menos 3x cuadrada, un x cuadrada. Y se escribe únicamente x cuadrada y se escribe el siguiente elemento. Y ahora, ¿cómo podemos simplificar ese x cuadrada? Bueno, yo lo multiplicaría por un x positivo. X por x positivo igual a x cuadrada. Sabemos que se van a anular cuando se cambie el signo. Y más por menos es menos, 2 por x, 2x. Se cambian los signos, este es negativo y este se vuelve positivo. X cuadrada menos x cuadrada igual a 0. Y luego 5x negativo más 2, o bueno, menos 5x más 2x es igual a 3x negativo. Y se suma, bueno, se escribe el siguiente elemento, menos, digo, más 1, y ahora hay que eliminar el menos 3x más 1. ¿Cómo hacer esa simplificación? Bueno, multiplicarlo por menos 3 parece la opción. Menos 3 por x, menos 3x. Y luego menos por menos da más, 3 por 2 son 6, y se invierten los signos. Este menos se cambia más, y este más cambia a signo menos. Así, 3x menos, perdón, sí, 3x menos 3x, no importa, es 0. Y más 1 menos 6 menos 5. Y este sería el residuo. Ya no se puede simplificar. Ya no se puede multiplicar por algo que sea una potencia entera, este, para que se simplifique con ese x y poder continuar la división. Entonces, el resultado, ¿cuánto es? El dividendo original, estos x cúbica, vaya. Aunque es una tarjeta digitalizadora, no significa que sea tan fino como, por ejemplo, un lapicero o algo así, ¿no? Digo, es bastante bueno, pero tampoco significa que sea esto la solución a todos los problemas. Ya lo corregí, 2x cúbica menos 3x cuadrada, menos 5x más 1, entre x menos 2. Y esto a qué es igual a este cociente, o sea, el resultado, 2x cuadrada más x menos 3, el resultado de haber hecho la división, 2x cuadrada, más x menos 3.
y se le suma, en este caso como es el signo negativo, pues un signo menos, el residuo que ya no se puede dividir entre x menos 2, ya no se puede dividir. O lo que es lo mismo, escribir a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 5x más 1, que es igual a 2x cuadrada más x menos 3 por x menos 2, todo esto multiplicado por x menos 2, más el residuo menos 5. Y entonces esto es equivalente a tener a el polinomio valuado en x es igual a el divisor, bueno, sería el cociente, se puede escribir como cociente, xc, multiplicado por el divisor, en este caso en particular, x menos 2, y el residuo, el residuo de función de x, que es el menos 5. Entonces, la idea es, ¿qué pasa cuando x es igual a c? Cuando x es igual a c, entonces vamos a evaluar el polinomio. El c, ¿cuánto vale c? Sí, o sea, x igual a c, que en este caso x es igual a 2. Hay que tomar en cuenta que dice la expresión. El término lineal, el divisor, el que se está utilizando es x menos c, pero se está evaluando con el número c, o sea, en signo positivo, únicamente el c. No tomen en cuenta el signo negativo. Eso es importante. Entonces, ¿cuánto vale c? 2. El signo negativo pertenece al divisor, o si llega a ser igual a cero, el residuo sería factor. Pero eso es lo importante, es la estructura x menos c, x menos algo. Y el teorema del residuo dice únicamente evalúalo con el valor de ese algo, no tomar el signo negativo. Ese pertenece a la estructura del divisor, del sx menos c. Y entonces se evalúa en 2. El polinomio sería 2 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. 8 por 2, 16. Menos 2 al cuadrado, 4 4 por 3 12, menos 2 por 5 10, más 1. ¿Y esto a qué es igual? 16 menos 12 es 4. Algo está mal. Mm, algo debe estar mal. Oh, no, 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 estoy bien. Sí, 16 menos 12 es 4. 4 menos 10 es menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Y se comprueba inmediatamente del otro lado cuando lo evaluamos en C, o sea, con x igual a 2. 2 menos 2 es 0, y en automático todo esto debería de valer 0 cuando se está evaluando en C. Aquí no se escribe formalmente, tendré que volver a escribir. Sería 0 menos 5, que es el único término superviviente, y quedaría aquí menos 5 de manera inmediata y queda comprobado. No es una demostración, no es una demostración. Esto es una comprobación, y la diferencia está en que una comprobación es para un número en particular, se está comprobando, mientras que una demostración es para cualquier valor este, que sea, que como en este caso, cuando C pertenece a complejos, ya en la demostración está visto que esto cumple sin importar el valor de C dentro del campo de los números complejos. Sigue cumpliendo, no hay ningún problema. Esta es una demostración porque es para cualquier valor, mientras que lo que tengo a la derecha es una comprobación porque está hecho únicamente para un caso de estudio. Y eso sería todo. Ahora hay que hablar de la división sintética, para ya no tener que hacer las divisiones como con la galera.
O sea, como ahorita se está haciendo, se está realizando, hay una forma de hacer la división más rápida sin tener que estar escribiendo todo. Y es esta, la división sintética, que dice únicamente ocúpate de los coeficientes. Se ilustrará el método mediante un ejemplo. Se va a explicar el algoritmo, pero mediante el ejemplo para que sea menos crudo, ¿no? Y se puede visualizar mejor lo que se está haciendo. Sea el polinomio 5x cuarta más 21x cúbica menos x más 17 y se divide entre x más 4. Entonces, una vez más, ¿cuál es la estructura del divisor? X menos algo, menos algo. Entonces, ¿cuánto vale ese c? Ese c, para evaluarlo en el teorema de residuo. Menos 4, porque debe de ser de la forma x menos algo. Y en este caso, ese algo es menos 4, por eso, ese menos por menos da más, y por eso se está dividiendo entre x más 4. Pero la estructura sigue siendo x menos algo, y ese c, al evaluarlo dentro del teorema del residuo, es menos 4. Y se podría, de hecho, comprobar por adelantado, o sea, cuál va a ser el residuo, y no nos va a caer de sorpresa. Este sí lo voy a hacer con calculadora porque no lo pretendo, no voy a elevar menos 4 a la cuarta potencia. Sería 5 por menos 4 a la cuarta más 21 por 4, no, perdón, por menos 4, muy importante, porque aquí sí, sobre todo aquí sí va a quedar negativo, al cubo. Ahí, por ese cubo con el signo negativo, sí va a quedar negativo, entonces sí es importante. Menos 4 y más 17. El resultado que debe de dar es menos 43. Entonces, efectivamente, x más 4 no es un factor. No es un factor, solamente es un divisor. O sea, solamente vamos a dividirlo entre x más 4, pero no es un factor porque el residuo no es cero. Entonces ya estamos esperando un menos 43 en el residuo. Ordenamos en potencias. 5x a la cuarta más 21x al cubo menos x más 17. Ese es el primer caso, ese es el primer paso, porque no hay ninguna regla que diga que no me lo puedan escribir revuelto. Entonces, primero hay que escribirlo en orden, porque lo que vamos a tomar en cuenta son los coeficientes, considerando que van a ir decreciendo en orden. Y se deben de tomar en cuenta todos los coeficientes entonces, o sea, incluyendo si el coeficiente de alguna de las potencias es cero. Se deben tomar en cuenta los coeficientes de todas las potencias. Entonces, eso se escribe aquí abajo, en B. Se escriben los coeficientes del dividendo y del divisor en el arreglo. Entonces, se escribe, como es nuestro polinomio es de grado 4, entonces se escribe en la primera columna a x4 y luego x3, 2, 1, 0. Se escriben todas las potencias decreciendo, 4, 3, 2, 1, 0. Y aquí va la nota que es, o bueno, aquí se entiende por qué dije hace rato eso, de que se toman en cuenta incluso los que sus coeficientes son cero. Sí, en este caso no hay potencia al cuadrado, hay un 0x cuadrada, pues se tiene que escribir, no se puede omitir. Entonces 5, 21, 0, menos 1 y 17 corresponden a los coeficientes que aquí están escritos. 5x cuarta, bueno, entonces escribe solo sus 5. 21x cúbica, solo se escribe el 21. X cuadrada no tiene, o bueno, es 0, 0x cuadrada, pues se escribe ese 0. Y luego menos 1 en x, es 1, y 17 del x0. Los que se omiten en escritura son los que tengo aquí escritos en paréntesis de 4, 3, 2, 1, 0. Esos se omiten. Ya se sabe que deben de ir en potencia decreciente y que deben de ir todos. O sea, 4, 3, 2, 1, 0. Aunque alguno de sus elementos valga 0 en el polinomio. Eso es a lo que me refería con un comentario de hace un momento. Entonces, aunque aquí no haya término cuadrado o falte lineal o falte el que sea, entonces se escribe cero. Es porque tiene un coeficiente de cero. Y del otro lado se escribe ese C, ese algo.
Como la estructura es x menos c, si x menos algo, debe tomarse en cuenta que debe haber ese signo menos entre x y el término, debería ser de potencia cero, del polinomio divisor. Así es como se dice correctamente. Pero bueno, sería entre x y c. Entonces, debe de haber ese signo menos. Pero aquí hay un x más 4. Entonces, saquen ese signo. Se escribiría entonces como x menos 4, pero debe de haber este signo negativo, no importa qué. Entonces, ¿cuál es c? ¿Cuál es el verdadero valor de c? Menos 4. Y se escribe ese c, menos 4. Y ahora sí, ya podemos hacer las operaciones. Aquí nada más hago anotación, observe que se invierte el signo del elemento numérico del divisor. Esto porque la estructura es x menos c, por lo que c igual a menos 4, lo que acabo de mencionar. Y si una potencia en x falta, su coeficiente es 0, tal como ya lo había mencionado. Inciso C, se baja el primer término del dividendo o se vuelve a escribir. O sea, no se puede operar. Como se observará en el ejemplo, ese coeficiente, el coeficiente del dividendo, del elemento de mayor potencia, pasa al divisor. Entonces es ese efecto, por eso baja, por eso se vuelve a escribir. Es que ese 2 o ese coeficiente del elemento de mayor grado no se simplifica, no se opera, lo va a tener el cociente, lo va a heredar el cociente. Entonces, por eso se vuelve a escribir. Es esto, habla de este efecto, o de esta condición, o de esto que se repite. Entonces, se baja ese 5. Ahora, se multiplica el primer término por menos 4 y se coloca el resultado debajo del siguiente coeficiente y se efectúa la adición. Entonces, menos 4 por 5, menos 20. Menos 20, ya está escrito ahí el menos 20. Y se suman estos. Aquí ya no es necesario hacer el cambio de signo. Ya por la estructura, en la forma en que está trabajando la división sintética, ya no necesita este cambio de signo. El cambio de signo se necesita acá para operarlo junto con el primer término, pero en este caso solamente se necesitan trabajar con los coeficientes. Entonces, por eso no necesita el cambio de signo. Puedo agregar después un texto a esto de cómo es que se pasa de esta división a la división sintética, que es lo mismo, nada más que se están haciendo evidentes algunos resultados. Entonces, por eso es que se trabaja con la división sintética. Pero están haciendo lo mismo, lo único es que se está abreviando su escritura a lo único importante. Entonces se suman estos dos y queda 1 de resultado. Y se repite el paso anterior con el nuevo coeficiente. Entonces, menos 4 por 1, menos 4. Se suma con ese 0, menos 4. Menos 4, por menos 4, menos por menos da más, da 16. Y 16 menos 1 es 15. Y así sucesivamente hasta llegar al último término numérico, o sea, hasta cuando ya no se va a poder operar con ninguno. Y aquí se traza una galera o un encasillado, porque este va a ser el residuo. Repita con el resto de los coeficientes. El último término es el residuo. Los 4 términos son los coeficientes del polinomio cociente cuyo grado es menor en 1 al p de x, al polinomio original. Como ya se había mencionado, al hacer la división se le está quitando, se está desarmando, se va a disminuir el grado del dividendo en función del divisor. Como aquí se está operando, se está dividiendo entre un término lineal, entonces se le está restando, se le está quitando un término lineal, o bueno, un grado, un 1, un grado 1 al dividendo. Entonces, si el polinomio, como lo tengo yo escrito aquí a la derecha, es de grado 3, el dividendo es de grado 3, el cociente es de grado 2 debido a que su divisor es de grado 1. Esto también lo pueden
asociar, cuando se hacían las multiplicaciones, la, el grado del producto, o sea, del resultado de la multiplicación, es igual a la suma de los grados de los factores. Entonces, cuando se hace la multiplicación entre x menos 2 y el cociente de 2x cuadrada más x menos 3, tal como se tiene planteado aquí arriba, en ese q de x por g de x, se suman esos grados. Este es el término cuadrado, este es el término lineal, 2 más 1 es 3 y llegamos al dividendo original de x cúbica. Caso contrario, eso ocurre en la multiplicación y en la división, pues se restan. Entonces, como lo estamos dividiendo entre un término lineal, o sea, una potencia en uno, entonces al dividirlo al dividir a este dividendo en x cúbica entre un divisor lineal, el cociente tiene que estar disminuido en uno, en este uno, en este de aquí, o bueno, en el grado de este divisor, que es igual a uno. Entonces, no es que no es formal escribirlo. Entonces, por eso el resultado es cuadrático. Está disminuido en grado uno al dividendo. ¿Y ya quedó? Por esa razón, aquí está a la izquierda, ese 5 es, si esto parte de un polinomio original de grado 4, en el resultado es un 5x cuarta, un x cúbica, menos 4x cuadrada y más 15. Por eso no se puede omitir la potencia de ninguno, porque va a aparecer o tiene que intervenir. De otra forma se afectaría el resultado. Entonces, aunque no tenga términos cuadráticos o lineales o algo, como en este caso que faltó el cuadrático, se escribe como coeficiente cero. Entonces el cociente es 5x cúbica más x cuadrada menos 4x más 15. Y ahí tenemos al menos 43, que es el resultado ya previsto al utilizar el teorema del residuo. Y ya queda muy fácil, muy sencillo y es una gran ventaja esta división sintética. Y hace referencia, bueno, este es el polinomial 5x cuadrada más el cociente, es igual al cociente multiplicado por el x más 4 y el residuo de menos 43. Y 4.3, pero antes de continuar, valdría la pena, se puede hacer algún ejercicio. Algún ejercicio. Vaya, inventemos un polinomio cualquiera, nada más por probar. Digo, quién sabe qué resulte, pero este 7x quinta va a ser, va a ser el polinomio, pero de x es igual a 7x quinta más 3x cuarta más x cuadrada más 3. Ah, falta el x1, ¿no? Está hecho a propósito. No tienen que estar escritos todos forzosamente para hacer la operación. Lo vamos a dividir entre un factor de la forma x, en este caso sí, menos 5. ¿Por qué? Estoy proponiendo. Hay que verificar cuál va a ser el resultado. Utilizamos el teorema del residuo y el polinomio valuado en 5, la estructura es x menos algo, entonces se extrae, respetando ese signo menos, se extrae el número con el signo que sea que tenga. En este caso va a ser 5 positivo. Y esto va a ser igual al residuo, y si llegamos a ese residuo significa que estamos correctos. Entonces, voy a evaluar el polinomio con 5. 7 por 5 a la quinta, obviamente lo estoy haciendo con calculadora, esto no lo voy a hacer a mano, más 3 por 5 a la cuarta, más 5 al cuadrado, pues así de 5 por 5, 25, no hay ningún problema, más 3. Y el resultado nos da una monstruosidad.
23.778. Para efectos de un ejemplo, creo que conviene mejor reducir el factor para no terminar con una multiplicación tan grande. Una verdadera virtud del teorema del residuo, ya vimos que es mala idea hacer esta división, nos va a terminar dando un número muy grande. Cambiemos el factor a uno más, el factor. Cambiemos el número de este divisor por uno más pequeño. 1, 1, para así evitar que nos quede demasiado grande el residuo. Ya vimos todos por qué. Entonces 7 por 1 a la quinta es 1. Entonces 7 por 1, 7. Más 3 por 1 a la cuarta sigue siendo 1. Más 1 al cuadrado es 1, más 3. Y da un amable residuo de 14. Para efectos de un ejemplo, y sobre todo que está improvisado, mejor hacer algo que no quede voluminoso. No tiene ningún caso perderse en cantidades grandísimas para ilustrar un concepto. Y ahora sí se hace la división sintética sabiendo que el residuo es 14. Va a ser únicamente un 14. Entonces sería trazar, no es una galera, pueden llamarle, no sé, casita. Ya ni modo, no es una casita tampoco, pero tracen lo que sea esto. Escribimos el C, en este caso recuerden es X menos algo, entonces escribe el C, el puro C, sin el signo negativo que corresponde a la estructura, es un 1. Y si fuera positivo, aquí es X más algo, bueno, entonces recuerden que se requiere tener forzosamente ese signo menos, igual como se ilustró antes. Entonces sería X menos menos algo. Y aquí se escribiría con signo negativo. Pero aquí no es el caso. Entonces sería el 1 directamente. Se escriben todos los coeficientes. 7 de X quinta, 3 de X cuadrada, faltaría el 0 de X cúbica, 5, 4, 3, el 1 del 2, el 0 de la potencia lineal o x1 y el término numérico. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Así es como se puede verificar que corresponden las potencias. 7, 3, 1, 3. Está todo bien escrito. Como ya se ha mencionado, ese primer coeficiente no lo podemos tocar, lo va a heredar el cociente. Entonces se escribe el 7 directamente. 1 por 7 es 7. Y aquí no se le cambia el signo, este sí es directo. Y se suman estos dos, 7 y 3 son 10. 1 por 10 es 10. Y se suma con el 0, es otro 10. Y 1 por 10 es 10, más 1 es 11. Y 1 por 11 es 11. Y 0 más 11 es 11. Y 1 por 11 es 11. Y 3 más 11 es 14. Y este último elemento es el residuo, tal como se había dicho, y el polinomio resultante, el cociente, es igual a 7. Como lo dividimos entre un término lineal, en cuánto debe de estar esa potencia resultante, se disminuye en un grado igual a 1, ¿no? Entonces, x4 más 10x cúbica más 10x cuadrada más 11x más 11. 7, 10, 10, 11, 11. 4, 3, 2, 1, 0. Ya, está correcto. Voy a ver si evaluado en 2 nos da otro número amable, porque estuvo un poco aguado el ejercicio. Entonces, suponiendo que ahora lo dividimos entre x menos 2. Entonces,
por teorema del residuo, el polinomio evaluado en 2 nos va a decir cuánto sería el resultado, bueno, el residuo de esta operación. Ni creo que por accidente le atinemos a una raíz. Entonces 7 por 2 a la quinta, y yo creo que va a ser otro numerote, más 3 por 2 a la cuarta, más 2 al cuadrado, más 3, igual a 279. Va a crecer mucho. No creo que convenga hacer la operación. Para fines ilustrativos va a terminar siendo un numerote. Y así nos vamos a pasar toda la vida probando con diferentes números hasta atinarle a aquel que nos dé igual a cero. No, hay formas de obtener la ubicación de esas posibles raíces o de esas raíces o cuáles pueden ser, que es lo que a continuación se va a ver en el siguiente subtema, en 4.3, porque si no, esto se va a tornar pues literalmente tiro al blanco y hasta que se le atine. Entonces no podemos trabajar de esa forma. Y bien, en cuanto encuentre mi mouse para poder... ¿Dónde está mi mouse? Ah, ya por fin encontré mi mouse. Listo. 4.3. Raíces de un polinomio. Definición de raíz, teorema fundamental del álgebra y número de raíces de un polinomio. Y sí, es una bendición. O vamos a estarle atinándole al precio aquí, atinándole, perdón, a la raíz, simplemente adivinándola, ¿no? O sea, estar proponiendo números. ¿Y qué pasa si fuera alguno racional? Y nada más estamos proponiendo enteros. Nunca vamos a llegar a ningún resultado. Pero a todo esto, ¿qué es una raíz? Bueno, definición, sea P un polinomio en X con coeficientes en complejos y sea alfa un número complejo. Alfa es una raíz del polinomio de P de X si P evaluado en alfa es igual a cero, es decir, el residuo es cero. ¿Y por qué se denominan, por qué se llaman raíces? Bueno, pues porque ay, si nosotros tenemos un cierto polinomio, por decirlo así, este es este P de X, pues resulta que hay estos valores alfa, todos estos comprendían, ¿no? Pero tomemos este en particular. Este de aquí, cuando X es igual a alfa, a este alfa, causa que el polinomio valuado en ese valor es igual a cero, tal como se observa en la gráfica. Arriba de los valores superiores a este alfa, para este caso dibujo ilustración, nos van a dar positivos y por debajo negativos. Se le dice raíz porque alguien imaginó que el eje de las abscisas funciona igual que un nivel, el nivel del suelo, por decirlo así. Entonces es a partir de ahí donde crecen las raíces de las plantas, a nivel del suelo hacia abajo, ¿no? Entonces aquí se inicia la raíz de esta planta y por eso le pusieron raíz. Sí, en serio. Pensaban que esto, bueno, fue una forma didáctica de decirlo. Dicen, este es un nivel, o este es la planta, o este es el suelo. Y el valor a partir de donde hacia abajo crecen las raíces de esta planta, entonces vamos a decir que ahí comienzan las raíces. Vamos a decir que este valor es la raíz del polinomio. Esa sí es una forma. Puede haber, seguramente hay, y no la conozco, otra razón por la cual se les llama raíces a estos números, pero por lo menos esta sí la van a encontrar de forma chusca en alguno que otro texto, tal vez no tan formal, en la forma de cuento o anécdota. ¿Por qué se les llama raíces? Es por eso. Y cuando ocurre esto, también ocurre algo muy particular. O sea, porque ahora, cuando ya se están buscando estos elementos, por lo general se está buscando que esta P función de X, están buscando los elementos para los cuales esto se torna cero. Y preguntan, o sea,
cuáles son estos valores de x para los cuales se anula el polinomio. Y cuando ocurre esto en particular, cuando al polinomio se le está igualando a una cantidad, incluyendo 0, esto cambia de nombre a ecuación, porque habla de una igualdad de lo que tengo a la izquierda con lo que tengo a la derecha. Entonces, polinomio o función cuando puede ser un valor cualquiera dentro de, por ejemplo, en este caso, de mi eje ordenado, o sea, lo que sea que valga en y. Pero cuando ya se trata de un valor en particular, incluyendo el mismo cero, entonces esto cambia de nombre a ecuación. Entonces, sin igualar a ninguna cantidad, se llama función. Y cuando se investigan las raíces es porque están buscando, en este caso, los elementos para los cuales está igualado a cero este polinomio. Entonces, cuando se escribe, se habla de una ecuación. Y bueno, puede estar también igualado a cualquier otro número, igual es una ecuación. Ese es el objetivo de la nota. Cuando está igualado a algo, lo que sea, es una ecuación. Cuando no está igualado a nada, se llama función. Y bien, puesto que ya debería de terminar esta sesión, nada más se concluye con el teorema fundamental del álgebra. Si P de X es un polinomio en X con coeficientes en complejos de grado mayor o igual que 1, entonces P de X tiene al menos una raíz en complejos. Para nosotros que vamos a trabajar por cuestiones de facilidad y didácticas con coeficientes únicamente reales, también se puede leer de esa forma. Si P de X es un polinomio en X con coeficientes en reales, de grado mayor o igual que 1, entonces este polinomio, este P de X, tiene al menos una raíz en reales. Entonces, si observan puros coeficientes reales, pueden tener la garantía que al menos una raíz es real. Y las que aparezcan complejas aparecen siempre en pareja. Es la raíz compleja tal y su conjugado. Siempre vienen en pareja. Pero ya al menos el tener la garantía de que viendo un polinomio con puros coeficientes en reales, al menos tiene una raíz en real, significa que ya podemos atacar el problema de alguna forma y cazar esa raíz real y disminuir el polinomio en grado 1. Y dependiendo de los coeficientes que resulten, si vuelven a ser todos números reales, entonces al menos tiene otra raíz en reales. Y así, poquito a poquito, tienen la garantía de cómo están desarmándolo. Cómo se pueden desarmar con seguridad a ese polinomio. Es una grandísima ayuda este teorema fundamental de álgebra. Fue la tesis doctoral de el príncipe de las matemáticas, demostrado por Johann Carl Friedrich Gauss, 1777 a 1855. Y hasta eso, no solo fue un muy brillante matemático, ¿qué tino tiene? 1777, triple 7, ¿eh? Matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán. Y fue su tesis doctoral hasta donde yo recuerdo. Teorema fundamental del álgebra de Johann Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas. Así también lo van a encontrar, tiene ese sobrenombre. Mientras que ya lo investigué, Euler es el matemático prolífico, tuvo 13 hijos. 13 hijos, aunque parece que no todos llegaron a la adultez. Estamos hablando de una época en donde la esperanza de vida era bajísima. Y la muerte infantil era un tema serio y bastante recurrente. Ahora, con todos los medicamentos que tenemos, los antibióticos, bendito sea Fleming, el doctor Fleming, ganó el premio Nobel por inventar la penicilina, el primer antibiótico sintetizado en forma de pastilla que tenemos o que contamos, y que a partir de ahí surgieron las sulfas y demás, y que alargaron la esperanza de vida porque ya teníamos algo con que combatir a las bacterias que nos estaban matando. Y que antes solamente podíamos prevenir lavándonos las manos con jabón porque otra cosa no teníamos.
Y bien, y bueno, y lavarnos todos nosotros, ¿no? También no solo las manos son importantes, todo el cuerpo es importante y todo puede tener infecciones y gangrenas y cosas por el estilo. Bien, entonces, muchas gracias por su atención. Con esto se concluye esta sesión especial y por favor no dejen de ver todos los videos para tener una, una visión completa de todo lo que está ilustrando en estas sesiones. Muchas gracias por su atención.